Hola chicos, esta noche vamos a sentir el gélido mordisco del viento medieval en la piel expuesta mientras el sol se pone mucho antes de que estés listo para defenderte del frío, porque, seamos sinceros, no tienes una chaqueta térmica ni una chimenea automática. La escena se inicia en un pequeño pueblo de piedra y arcilla, donde chimeneas improvisadas arrojan humo bajo y la luz naranja del crepúsculo se desvanece más rápido de lo que puedes encender tu antorcha de madera. Notas la primera señal, el aire se espesa, sale vapor con cada respiración y esa sensación de agujas de hielo comienza a invadir la gruesa tela de tu túnica. Probablemente no sobrevivirías a esto sin aprender algunos trucos. Pero está bien, es solo un cuento para antes de dormir. Así que antes de instalarte, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y aprovecha para comentar desde donde lo escuchas y qué hora es allí. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave sonido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Miras al horizonte, el sol, antes alto y autoritario, ahora desaparece tras colinas teñidas de púrpura. En unos instantes, el cielo se transforma en un cartel del final del otoño, cielo despejado, nubes tenues y esa escandalosa promesa de que hará aún más frío. Históricamente hablando, la llamada pequeña edad de hielo alcanzó su punto máximo entre los siglos XIV y XIX, provocando duros inviernos que destruyeron los cultivos y obligaron a los agricultores a repensar todo, desde la siembra hasta las formas de calentar sus pies. Sientes el viento lamiendo las paredes de piedra de tu casa. Cada grieta se convierte en un embudo para el frío y la arcilla entre los ladrillos gime con el choque térmico. El pueblo bulle como un hormiguero perturbado. Alguien se apresura a ajustar el pestillo de cuero de la puerta, otro pisa ramitas para encender una brasa extra en la chimenea comunitaria y los perros, esas afortunadas criaturas de cuatro patas, se amontonan en los montones de paja en la esquina de la cabaña, troncando como si estuvieran en un balneario medieval. Curiosidad extraña de la noche, en algunas regiones, los campesinos fijaban pieles de animales jóvenes a las paredes interiores para crear una especie de aislamiento primitivo. El pelaje y la piel absorbieron el vapor caliente, reduciendo la sensación de viento cortante, un método que recuerda a una colcha de retazos, pero mucho menos cómodo que un edredón moderno. Entras en la casa, donde tu familia ha extendido paja seca en el suelo. La cama improvisada es un montón de heno limpio, si tienes suerte. Normalmente, el lino ya ha sido utilizado por los animales y solo queda la parte más húmeda. Intentas reorganizar el trapo de lana que te sirve de cubierto, pero la tela pesada se siente más como un saco de papas congeladas que algo intuitivamente acogedor. En la pared opuesta está la chimenea comunitaria. Un brasero en un recipiente de hierro, rodeado de piedras, donde toda la leña utilizada se convierte en moneda de cambio. Añades 2 ramitas y la brasa emite una llama parpadeante. El calor solo llega al pecho y a las manos, los pies siguen siendo una tumba de hielo. Intenta colocar tus zapatos mojados cerca de las brasas. Una gran idea, hasta que la suela se derrite y hueles a goma antigua quemada. Los historiadores aún debaten si el uso de braseros dentro de las casas era predominante entre los campesinos o si era más común en las aldeas urbanas. Algunos sostienen que el riesgo de incendio era demasiado alto, lo que obligaba a la mayoría a resignarse al frío nocturno, mientras otros muestran registros de pueblos enteros que mantenían estufas de hierro portátiles encendidas casi sin parar. En un rincón, preparas tu kit de calentamiento, un tazón de avena caliente, un puñado de avena y leche agria que te calienta el abdomen mientras el aire gélido te hace preguntarte si la próxima comida será sopa o más sopa. Y la sopa también era algo así como una sopa granizada. Nada especial, pero funciona como combustible calórico. Cuanto más simple, más efectivo es para mantener el cuerpo funcionando en modo horno. Te pones otra capa, túnica, capa forrada, una pequeña capucha. Y aún sientes la nuca llorando de frío. Una broma medieval. Con todo esto puesto apenas podrás levantar los brazos, pero al menos no morirás congelado estando de pie. Sarcasmo acalorado. Y hablando de capas excedentes, existe un debate académico sobre cuántas capas podrían realmente colocar los campesinos sin perder la movilidad necesaria para juntar leña o vigilar el ganado. Algunos documentos escriben capas que sumaban 3 mantos de lana, pero otros dicen que este era el privilegio de quienes tenían suficiente capital y estatus para donar lana a la iglesia. Te das cuenta de que no estás solo en esta búsqueda del tesoro termal. Aparecen vecinos,
cada uno arrastrando una silla de madera seca hacia la chimenea. Intercambian bromas picantes sobre quién tronca más fuerte y quién trajo el vino casi caliente. La visa resuena, una conspiración contra el frío. Chiste ligero número 2. Irse a dormir sin un desayuno caliente al día siguiente era una auténtica tortura medieval. Mientras tanto, el viento golpea las tejas sueltas del techo, produciendo un sonido similar a un último suspiro. Sus ojos se fijan en la brasa anaranjada que parpadea hipnóticamente. ¿Recuerdas un debate más oscuro, si la chimenea debe estar en el centro de la casa para maximizar el calor o en el lateral para proteger las paredes? La discusión todavía divide el consenso académico. Finalmente te acomodas en el heno, enrollas tu capa como si fuera un sarcófago improvisado y sientes el primer éxtasis de calor en el pecho. El crujido del mosaico de madera que te rodea se convierte en una banda sonora de calma forzada. Cierras los ojos y, por un breve momento, olvidas el fuego que puede quemarlo todo y el viento que quiere congelarte vivo. Respiras profundamente y te das cuenta, incluso sin un edredón para beber o un calentador eléctrico, estas primeras horas de oscuridad traen lecciones de supervivencia. Sobre cómo cada centímetro de tela, cada chispa y cada risa ayudan a mantener la vida. Y la cordura. Te despiertas con el frío raspándote la piel como si viniera del interior de las rocas. Es hora de averiguar dónde exactamente dormir sin convertirnos en un helado humano. Su casa, si es que a ese estrecho espacio podemos llamarle hogar, tiene 2 o 3 paredes de piedra tosca, un techo de paja mal ajustado y suelo de tierra. No hay aislamiento. Cada grieta en la pared es una invitación a que el viento entre y congele todo lo que se atreva a existir, las ollas de hierro, los jarrones de cerámica y, por supuesto, a ti. Te levantas lentamente, envuelto en la misma capa de lana pesada que has usado todo el día. Ahuyenta algunas pulgas que se aprovechan del calor corporal durante la noche. Luego se dirige a la cama, una plataforma baja de tablones, cubierta con una estera de paja seca y una manta rústica que ha sido tejida y remendada tantas veces que ha perdido su suavidad incluso de memoria. Si tienes suerte, encontrarás un poco de paja extra en los lados a modo de almohada improvisada. La suerte, por supuesto, no es el punto fuerte de los campesinos. Empujas la manta para reacomodarla, tratando de llenar los espacios entre la paja y las paredes frías. La plataforma cruje bajo su peso, dejando escapar un suspiro de madera antigua. Ajustas la estera de paja para evitar los molestos agujeros y luego presionas tu espalda contra el lado más cálido, que ha sido tocado recientemente por el sol. Pero el calor dura unos segundos antes de correr por las tablas como agua en una canaleta abierta. Históricamente hablando, se sabe que las viviendas campesinas medievales en la Europa rural solían constar de una sola habitación, donde la gente cocinaba, comía, trabajaba y dormía, un auténtico apartamento multifuncional del siglo XII. El fuego se mantenía en el centro para proporcionar calor, pero también presentaba un peligro constante, las llamas descontroladas podían consumir todo el edificio en minutos. ¿Te imaginas cómo sería ser alguien con la suerte de dormir en el granero? Después de todo, esa pila gigante de heno, aunque esté infestada de roedores y polvo, retiene el calor mejor que tu miserable estera. Algunas familias especializadas en la agricultura almacenaban sacos de grano cerca de sus camas para crear masa térmica. El calor que escapaba del cuerpo durante la noche era absorbido parcialmente por los granos, reduciendo la sensación de frío. Curiosidad marginal, en ciertas regiones alpinas, los campesinos colocaban piedras calientes sobre las brasas de la estufa y las envolvían en tela antes de enterrarlas bajo el heno, creando una almohada que liberaba calor hasta por 3 horas. Pero claro, no estás en un chalet alpino. Su techo de paja no puede soportar piedras en la habitación. Las posibilidades de incendios son equivalentes a las de un vampiro en una convención de ajo. Así que haces lo que puedes, rellenas las grietas de la pared con paja, cierras la puerta de madera con un tronco. Transversalmente y enrolla un paño grueso alrededor del marco de hierro de la ventana para bloquear las corrientes de aire. Todo esto con la habilidad de quien nació acostumbrado a improvisar. Todavía tienes un truco extra, meter las gallinas dentro de casa. Sí, créelo. Durante las noches más frías, era común que las familias trajeran gallinas a la sala principal. Los cuerpos calientes de las aves, apiñados, crean un microclima que puede elevar la temperatura local unos pocos grados, suficiente para evitar la congelación de los dedos. Sí, duermes rodeado de cacareos y plumas,
pero al menos la parte posterior de tu cuerpo no estará completamente entumecida al amanecer. Los historiadores aún debaten si esta costumbre estaba extendida entre los campesinos o si estaba restringida a comunidades más aisladas sujetas a intensas nevadas. Miras hacia la esquina de la casa, un rincón oscuro de donde han salido decenas de chispas del brasero improvisado. Ese montón de ceniza, fruto de la combinación de madera de tamaño mediano y ramas secas, calienta el suelo durante horas. Su estrategia es sencilla: alinear pablones sueltos cerca del brasero, creando una especie de estera térmica que extiende el alcance del fuego. Pones allí tus pies descalzos, sientes el calor subir por las plantas y permaneces quieto el tiempo suficiente para que después el resto de tu cuerpo se congele. Es el famoso calor y frío nocturno. Sin embargo, esta práctica tiene un precio. Con el calor concentrado, el aire se seca y la humedad desciende. Por la mañana, tienes la garganta seca, la piel cruje y cada mota de polvo parece una daga de hielo. Algunas personas resuelven este problema colgando recipientes con agua del techo para que se evapore lentamente y mantenga la humedad interior. Técnica similar a un humidificador primitivo, pero que requiere recargas constantes de agua fría. Regresas a tu cama y te pones otra capa, una túnica gruesa, un chaleco de lana acolchado, un cinturón ancho para mantener el calor en el torso y pantalones forrados, si los tienes, por supuesto. Luego, ponte unos calcetines de lana hechos a mano y, por último, unas botas forradas con pieles de animales. Cada capa proporciona calidez, pero reduce tu movilidad a algo parecido a la de un bebé T-Rex recién nacido. Aún así, caminar congelado no es una opción. Te tambaleas hasta la chimenea para tomar un último sorbo de avena caliente antes de acomodarte. A su lado parpadea una lámpara de aceite de sebo, proyectando sombras parpadeantes. Acerca la cama lo máximo posible, pero sin dejar que la manta llegue al fuego, de lo contrario se convierte en combustible. Encender la lámpara es un dilema: la luz significa calor, pero también gastos de sebo. Cuanto más navegas, más rápido te quedas sin combustible y, como cualquier ganga medieval, el sebo es muy caro para los productores de patatas. La curiosidad final: en algunos pueblos del norte de Europa existía la tradición de reunir a los vecinos para las noches de tala. Cada familia ofrecía leña extra y, a cambio, recibía permiso para dormir un poco más cerca de la chimenea comunitaria. Este sistema de cooperación social garantizaba que nadie se congelara por completo, pero requería turnos de guardias para vigilar el fuego y evitar el robo de leña. Esta red de solidaridad demuestra que, incluso en el frío más intenso, la seguridad colectiva era vital. Te pones cómodo, apagas la lámpara, porque demasiada luz también puede causar problemas, como atraer insectos y alertar a los ladrones sobre tu casa, y te enrollas la manta hasta la barbilla. El cuerpo ya no se siente tan frío. El equilibrio entre paja, leña, gallinas y capas de lana creaba un microclima apenas tolerable. Sus ojos se vuelven pesados, las rendijas aparecen solo como un sonido distante de viento y gotas de hielo derretido. Al cerrar los ojos, reflexionas: sobrevivir a la noche fría no es solo cuestión de refugio, sino de ingenio colectivo, improvisación y, sobre todo, estar dispuesto a dormir rodeado de cualquier cosa que proporcione calor, incluso pollos y botas quemadas. Te apoyas un segundo en la fría pared y hueles la paja seca mezclada con el humo ocre, recordándote que para sobrevivir es imprescindible vestirse y cubrir cada centímetro de tu cuerpo. Capas, paja y olor a humo. Este es tu nuevo uniforme nocturno. Llevas una camisa de lino, áspera como una cuerda, debajo de una gruesa túnica de lana. Pica, pero no importa. Cualquier barrera contra el viento vale la pena la incomodidad. Sobre la túnica, un chaleco acolchado, tejido con lana de ovejas locales, y finalmente la capa más gruesa que pude encontrar, teñida de un marrón tan oscuro que casi se traga la poca luz de la lámpara de sebo. Al ajustarse las mangas, uno recuerda un hecho histórico: en la Europa medieval, especialmente en los siglos XII y XIII, envolverse en múltiples capas era común no solo para abrigarse, sino también para protegerse de las picaduras de insectos y de los enfermos en tiempos de peste. Cada capa tiene una función: aislamiento, absorción del sudor o simplemente una barrera contra depredadores, bichos y vecinos ruidosos. Cortas un trozo extra de paja para colocarlo entre tu chaleco y tu túnica, creando un colchón improvisado que retiene el calor corporal. La paja, seca y ligeramente perfumada con el aroma del cereal, se mezcla con el olor penetrante del humo que sale de la chimenea central.
La humedad de tu sudor caliente y el aire frío se encuentran con la paja, produciendo un susurro de crujidos que, de alguna manera, acompaña tus pensamientos. La paja no es solo relleno. Hay una curiosidad marginal: en algunas regiones del norte, los campesinos perfumaban las camas con hierbas secas, tomillo, romero, tramas de ortiga, para repeler insectos y, como extra, purificar el sueño con aromas que supuestamente alejaban a los malos espíritus. Metes un puñado de tomillo debajo del chaleco, preguntándote si realmente mantendrá alejadas a las moscas más que el fuerte olor a lana húmeda. Al acercarte a la chimenea, cada capa restringe tus movimientos y te sientes como un bebé recién envuelto, protegido, pero completamente a merced de quien te esté meciendo. La madera se calienta lentamente, sientes como el calor se extiende a través del chaleco e invade las entrañas de tu cuerpo, pero la capa superior aún bloquea el aire caliente, creando una pequeña cámara personal de aire caliente. El humo, a su vez, escapa a través de una tubería. Improvisado, cuando funciona, o se acumula en el techo, obligándote a estornudar de vez en cuando. Los historiadores aún debaten si las técnicas de superposición fueron el resultado de una tradición cultural o de una pura necesidad económica. Algunos documentos sugieren que las capas múltiples surgieron como una improvisación de campesinos pobres que usaban lo que tenían, mientras que otros sostienen que existía un conocimiento empírico detallado sobre qué tejidos protegían mejor contra el frío intenso. Te preguntas en qué grupo encajas: almas científicas medievales, capas de prueba o simplemente alguien que usa cualquier cosa para evitar convertirse en un bloque de hielo. Para completar el ritual, se coloca un gorro de lana sobre la cabeza. Se dice que el 30% del calor corporal se pierde por la cabeza, y se envuelve el cuello con una bufanda de lino gruesa. Cada pliegue de la bufanda te aprieta la garganta, pero te mantiene vivo. Sientes la cálida tela rozando tu piel e imaginas que ese agarre es la historia misma pulsando, generaciones de campesinos haciendo lo mismo, noche tras noche. Das un paso tambaleante hacia el rincón de la habitación donde la paja forma un nido improvisado. Cada brizna de paja te rasca la túnica mientras te acomodas. Ese sonido de la seguridad medieval. Envuelva la capa alrededor de su cuerpo y asegure los bordes debajo de la estera de paja, creando una doble barrera. El sonido de la madera crujiente resuena cuando te acomodas y tus ojos se posan en la pequeña llama que baila en la chimenea. El olor a humo invade tus fosas nasales, mezclando notas de madera quemada, lana húmeda y paja seca. Una mezcla que recuerda al cuero andrajoso y al pan tostado excesivo. Respiras profundamente y dejas que el aroma te arrulle. El humo, en pequeñas cantidades, tiene incluso un efecto relajante, casi como el incienso impuro. Tal vez sea simplemente tu mente perezosa proyectando comodidad donde no la hay. Miras hacia el techo. Tiras de cuero colgantes, utilizadas para bloquear huecos, se balancean lentamente y proyectan sombras danzantes. Es un espectáculo hipnótico, un rudimento del cine medieval. Casi te olvidas del frío por un momento. Por último, revisas tu ancho cinturón, donde has colgado una pequeña bolsa de hierbas aromáticas que un sacerdote local ha bendecido, una práctica que combina fe y pragmatismo. Nadie sabe si la creencia funciona, pero el aroma amaderado de la bolsa aporta una sensación de protección. Y, en el peor de los casos, enmascara el olor del cigarro de hojas de maíz que tuviste que fumar para mantenerte despierto durante la vigilancia. Te acuestas, las múltiples capas tensan cada parte de tu cuerpo, pero te aseguran que, al menos hasta las primeras horas de la mañana, no sentirás el frío cortando cada centímetro de tu carne. El calor atrapado en la paja, el sudor atrapado en tu ropa y el humo vigilante trabajan juntos para mantenerte caliente. Lo último que ves antes de cerrar los ojos es el reflejo parpadeante de la llama sobre el metal de la linterna de cebo, un recordatorio de que incluso en medio de tanta improvisación hay ingenio. Y entonces te entregas al sueño, protegido por telas, paja, humo y tradiciones ancestrales. Te despiertas con el sordo crujido de un tronco al convertirse en brasas, seguido de un leve crujido que hace que la casa suene como un corazón latiendo en la oscuridad. La leña, las brasas y el riesgo constante de incendio son compañeros inseparables de las noches medievales. Sin el calor de estas llamas parpadeantes, uno se convierte en una estatua de hielo. Pero con ellos corres el riesgo de ver tu casa reducida a cenizas en cuestión de minutos. Al abrir los ojos, observas el ambiente que te rodea iluminado por la danza naranja del brasero dentro de un antiguo recipiente de hierro, el famoso brasero portátil o brasier,
traído por los moros a Iberia a principios del siglo XIII y adoptado en varios pueblos europeos por la practicidad de calentar sin chimenea. El contenedor está rodeado de piedras que retienen el calor y ayudan a mantener el suelo en un soporte térmico agradable, o casi. Al otro lado, un montón de ramas y troncos espera pacientemente a ser consumido. Te sientas lentamente, teniendo cuidado de no mover demasiado la paja debajo de ti. El calor invade primero el pecho, subiendo por la columna, recordándonos que cada grieta en ese recipiente podría ser el origen de una tragedia, llamas que escapan, chispas que caen sobre la paja seca y un momento de descuido que consume todo a su alrededor. La leña es una moneda muy valiosa, especialmente en los duros inviernos, cuando los árboles se convertían en blanco de disputas. Había casos en que los vecinos incluso robaban troncos de los bosques de los demás, lo que causaba tensiones que a veces terminaban en peleas abiertas. Históricamente, los registros indican que la gran mayoría de las viviendas rurales tenían un solo punto de fuego fijo, una chimenea excavada en el suelo o un brasero en un recipiente de barro, y que el consumo de leña era tan alto que comunidades enteras necesitaban gestionar áreas de reforestación comunes para mantenerse calientes durante los meses fríos. La leña compensaba la falta de ropa adecuada y de camas improvisadas, pero exigía una vigilancia constante. Recoges una rama más gruesa de la pila y la colocas en el brasero, observando cómo las llamas saltan juguetonamente hasta convertirse en chispas antes de convertirse en brasas silenciosas. El tronco arderá desde afuera hacia adentro y pronto podrás colocar el extremo en la chimenea improvisada, un agujero en el techo sellado con arcilla y tablones, para asegurar que se expulse la mayor parte del humo. Pero esto es imperfecto. En las noches ventosas, el humo regresa, corroyendo los ojos con un sutil escozor. Lo frotas un poco, recordando que en el siglo XV había gente que usaba una especie de máscara rudimentaria hecha de lana empapada en vinagre para proteger sus caras del hollín, un hecho marginal curioso y algo inquietante. Tú reflejas mientras ajustas su máscara improvisada, una bufanda de lino alrededor de su nariz. Ante el riesgo cotidiano, cada chispa levanta una invitación al desastre. Los historiadores aún debaten si las comunidades campesinas realizaban patrullajes nocturnos específicos para comprobar los braseros o si simplemente confiaron en las antorchas y en las promesas de protección divina. Algunos relatos describen grupos familiares turnándose alrededor del fuego, mientras que otros indican que muchos simplemente dormían y se despertaban solo ante el más mínimo olor a quemado. Te levantas con cuidado y caminas hasta el borde del brasero, extendiendo la mano para sentir el calor que sube en oleadas. Cada centímetro más cerca es una invitación a la complacencia. Cada centímetro de distancia, una invitación a congelarse. Recoges algunas brasas en un cubo de hierro, usando guantes de cuero grueso, un arma indispensable para cualquiera que quiera mover brasas sin quemaduras dolorosas. Y en esas manos callosas surge la noción de responsabilidad. No se trata solo de mantener el fuego encendido, sino de mantenerlo bajo control. Justo detrás de ti, te espera el lecho de paja seca y recoges un pequeño montón de brasas para colocar debajo, creando una almohada improvisada, un método eficiente para mantener la cabeza y el torso calientes, pero que requiere cuidado para evitar convertir tu sueño en cenizas humeantes. Curiosamente, en algunos pueblos alemanes, los campesinos mezclaban hierbas húmedas con las brasas, reduciendo el riesgo de combustión espontánea y liberando un aroma agradable con cada movimiento de la paja, una estrategia tan ingeniosa como peligrosa. Rastrillas las brasas y examinas el contenedor principal. Las piedras que lo rodean muestran grietas y manchas negras, restos de inviernos anteriores y de incendios a pequeña escala que podían haber consumido toda la propiedad si no se hubieran controlado. Surge un suspiro. Detrás del resplandor reconfortante de la llama se esconde el recuerdo de historias de familias que lo perdieron todo durante la noche, despertando solo cuando las llamas saltaron sobre la franja de arcilla que separaba la chimenea de la pared. Tomando una respiración profunda, tomas otra ramita delgada para alimentar el fuego cuando amenaza con apagarse. Planifique su hora de dormir, aliméntelo, acomódelo y luego retírese a la mezcla de paja, pollos y capas de ropa. El ciclo nocturno se repite, tan vital como la respiración. Se plantea si será mejor dormir apenas unas horas y volver al fuego cuando aparezcan los primeros síntomas de frío, o soportar la bajada de la temperatura hasta que solo las brasas mantengan el núcleo de calor, una decisión que, según los estudiosos, variaba según la proximidad de la comunión social. Las aldeas más colaboradoras se turnaban para vigilar, mientras que las regiones aisladas dejaban a cada familia a su suerte. Por último, coloca el último tronco,
asegúrate de que la pala de hierro esté al lado de la cama y regresa al lecho de paja. Él se sienta, la oscuridad envuelve sus ojos y el calor residual en su espalda. Cada chispa que sale volando del brasero es un recordatorio de que en cualquier momento una chispa puede despertar lo peor. Pero por ahora, el calor es agradable, suficiente para alejar el frío y dar la sensación de que, incluso en la Edad Media, el simple ingenio de un fuego bien alimentado podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te acuestas, sintiendo el calor en la espalda y el olor a madera quemada en los pulmones. El sonido crepitante resuena en tus oídos como una canción de cuna aguda. Y cuando tus ojos se cierren, lo sabrás, las brasas también arderán en tu sueño, manteniendo vivo el ritual de riesgo y supervivencia que define las noches medievales. Te despiertas con la incómoda sensación de la lana seca rozando tu piel hasta ponerte los pelos de punta, como si te rozara una rama de espino. La ropa de invierno medieval odiaba la comodidad, y lo máximo que se podía improvisar era usar varias capas de tela gruesa que, juntas, pesaban más que un saco de patatas. Su vestuario de noche es un espectáculo de capas: camisa de lino, túnica de lana áspera, gambesón acolchado, capa gruesa y, si tienes suerte, un abrigo de piel forrado de piel. Cada pieza tiene una finalidad, pero ninguna de ellas coquetea con la idea de la suavidad. Te sientas en la cama de paja e intentas ajustar las mangas de tu túnica, pero notas que el relleno de fibra vegetal empuja tu cuerpo fuera de la túnica. El gambesón, originalmente usado debajo de la armadura, se incorporó a la vestimenta campesina porque ofrecía una barrera adicional contra las ráfagas de viento y las picaduras de insectos. Históricamente, se sabe que este revestimiento acolchado surgió entre los siglos XIII y XIV para proteger a los soldados, pero fue rápidamente adoptado por los civiles menos afortunados cuando las violentas ventiscas comenzaron a amenazar los cultivos y la leña empezó a escasear. Curiosidad marginal: en ciertas regiones alpinas, algunos campesinos cosían pequeños bolsillos dentro de sus abrigos para guardar piedras calientes, a veces llamadas piedras para dormir, que, una vez llevadas al calor de un fuego, liberaban calor durante horas, convirtiendo la chaqueta en un pequeño horno andante. Tú mismo pudiste experimentar esto ayer, cuando una bolsa de piedras colocada junto a tu ingle te mantuvo con vida hasta el amanecer. Mientras ajustas el cuello de tu túnica de lino, sientes el peso de las capas tirando de tus hombros hacia abajo. Cada pliegue de tela repite el mismo tema: sobrevivir al frío, sacrificar la movilidad. ¿Recordáis la túnica de lana, de color marrón oscuro, hecha de hilos gruesos, claramente teñidos, que crujen como una armadura cada vez que respiráis profundamente? La lana, a pesar de ser aislante, retiene la humedad. Cuando el vapor de tu cuerpo se condensa, tu túnica se vuelve pesada como si estuvieras cargando un balde de agua. Y no tienes un balde de agua para vaciar. Te pones de pie de un salto, tambaleándote, y caminas hacia la chimenea. Es hora de reavivar el fuego antes de perderse en la maraña de capas. Cada chaqueta que te quitas se ve la otra: un chaleco de piel de cabra, un chaleco de lana más fina debajo, un chaleco de cuero curtido encima, un verdadero sándwich de prendas. Interrumpir esta acumulación es una invitación a congelarse antes de darse cuenta. Entonces, simplemente avivas el fuego mientras mantienes la chaqueta más gruesa encima, tratando de preservar el calor corporal atrapado allí. Históricamente, se sabe que el uso de pieles enteras, zorros, liebres, incluso lobos en algunas zonas remotas, estaba restringido a los nobles debido a su elevado coste y a la prohibición eclesiástica de utilizar animales considerados nobles. Los campesinos recurrían al patchwork, trozos de piel cosidos de forma irregular, a menudo utilizados como forro alrededor del torso y los hombros, evitando cortes elaborados y aberturas que requerían un acabado cuidadoso. Intenta balancear los brazos para probar la libertad de movimiento. La impresión es como la de haber entrado en un disfraz de muñeca articulado. Cada paso hace crujir la lana y el cuero, produciendo un sonido de madera antigua. Y a pesar de todo ese envoltorio, todavía queda un poco de barriga expuesta cuando te agachas para atarte las botas forradas. Las botas, hechas de cuero grueso y forradas con crin de caballo o piel de oveja, son perfectas para aislar la humedad, pero una vez húmedas se vuelven pesadas, frías e insoportables. Y aquí es donde entra el debate académico. Los historiadores aún debaten hasta qué punto estas prendas de abrigo improvisadas eran producto de un conocimiento empírico detallado sobre el aislamiento térmico, o si eran simplemente una mezcla desorganizada de lo que tenían a mano.
Algunos sostienen que las comunidades rurales desarrollaron recetas de vestimenta basadas en generaciones de experimentos, una sabiduría popular cuasi científica, mientras que otros sostienen que gran parte de la ropa fue el resultado de la necesidad económica, sin pensar mucho en su efectividad más allá del instinto de usar lo que había disponible. Respiras profundamente y sientes como el aire se condensa dentro del chaleco acolchado. Cada capa retiene el oxígeno y conserva el calor. Pero la humedad no da tregua. Por eso, en las noches de fuertes heladas, se colgaban trozos de cuero o capas en el umbral de la puerta, no como decoración, sino para absorber el vapor. Tú mismo has colgado allí una manta de lana mojada, convirtiéndola en una esponja gigante que se deshace en gotitas en cuanto alguien abre la puerta. Ajusta la capucha de piel, cubriendo la nuca expuesta. La cabeza, por supuesto, no podía quedar fuera. Perder calor por la cabeza era tan común como perder una buena noche de sueño. La capucha, forrada con piel y lana, abraza tu rostro pero mantiene el viento cortante lejos de tus orejas. Y si por algún descuido el borde de la capucha suelta hilos de lana, estos forman un pelo que impide que la geometría del frío encuentre escalas para invadir. Mientras tanto, sientes un ligero escalofrío en la pantorrilla. Los pantalones, hechos de tela gruesa y forrados interiormente con fieltro de lana, supuestamente mantienen las piernas calientes, pero la humedad que sube del suelo translúcido se filtra y el fieltro actúa como una esponja, reteniendo agua y reduciendo su eficacia. ¿Recuerdas haber visto a los vecinos cortar los bajos de sus pantalones para crear aberturas que permitieran la circulación del aire? Un sacrilegio al propósito original, pero una estratagema contra el moho y la humedad excesiva. La noche avanza y notas que las capas, aunque opresivas, crean una especie de capullo protector. Cada pieza te aísla de los círculos helados que se forman alrededor de la chimenea. Entonces aprendes que soportar la incomodidad era parte del juego. Menos comodidad significaba menos posibilidades de convertirse en un bloque de hielo andante. Cierras los ojos por un momento, sintiendo la gruesa capa apretarse alrededor de tu pecho pero manteniendo tu torso caliente. Antes de ir a la cama, se coloca la última capa, la más externa, impermeable con un derivado de cera untada con grasa animal que repele la humedad. Es esa pieza que evitas usar en espacios interiores, pero que, cuando la usas, hace que todo tu cuerpo se sienta como si estuviera cubierto por un escudo aceitoso. Esta funda produce un sonido como el de un cuero resistente y te recuerda la necesidad de encontrar un equilibrio entre permanecer seco y no resecarse demasiado. Te deslizas sobre la cama de paja, sintiendo la tela áspera arañar cada pliegue de las capas. Es incómodo, irritante y, sin embargo, reconfortante, una paradoja medieval que solo comprenden quienes han enfrentado el frío extremo. Al acomodarse, se observa el peso acumulado de las piezas, juntas, debían pesar más de 10 kilos. Pero el peso, en cierto modo, es bueno, lo mantiene enraizado, evitando que los vientos fuertes lo muevan o lo derriben. Y así, vestido como un ejército de retazos andante, cierras los ojos. La incomodidad de tu ropa se disuelve en cansancio, y por un momento apenas sientes el crujido de la tela al moverte. Cada fibra, cada parche y cada gota de sudor atrapada en las fibras trabajan para crear calor interno, un calor sudoroso, pesado y lleno de historia. ¿Crees que después de vestirte con varias capas, avivar el fuego y rodear la cama de paja con pollos calientes, finalmente podrás dormir en paz? Piénsalo otra vez. En la Edad Media, el cuerpo incluso descansaba, pero la vigilancia nunca se tomaba vacaciones. Su sueño se divide en turnos de guardia improvisadas, un ojo cerrado, el otro medio abierto, listos para reaccionar ante la más mínima señal de peligro o demasiado silencio absoluto. La primera hora transcurre con suaves gemidos a tu lado, un vecino murmura en sueños, otro cambia de posición con un crujido de huesos. Cada ruido parece amplificado por la oscuridad. Te recuestas de lado, apoyando la cabeza sobre la almohada de paja cubierta de brasas calientes abajo, pero no puedes relajarte por completo. El ciervo atrapado dentro de ti palpita, recordándote que la vida en este mundo de piedra y hielo exige atención constante. Los historiadores aún debaten si los campesinos realmente mantenían turnos de sueño rígidos o si despertarse varias veces era un efecto natural de la falta de iluminación artificial. Los registros de las crónicas rurales mencionan el primer sueño y el segundo sueño, un periodo de vigilia en mitad de la noche para oraciones, tareas urgentes o incluso para charlar con los vecinos junto al fuego, pero la práctica variaba según la estación y la presión del frío.
Abres los ojos mientras la brisa fría invade la grieta junto a ti. Es una señal de que una tabla se ha desprendido un poco de la pared. No lo ignoras, levantas el baúl, revisas el manto y empujas la tabla hacia atrás con un guante de cuero grueso. Cada espacio impide el paso del viento, pero también costaría horas de paja extra. Aún así, prefieres el esfuerzo antes que arriesgarte a que el frío te invada. Una siesta de 10 minutos, si eso es todo, es lo único que puedes conseguir. El tintineo de la cadena de una puerta resuena en el pasillo. Quizás sea un ladrón de leña que busca ramas sobrantes. Quizás sea algún pariente que se olvidó de cerrar la puerta del granero. Te levantas, te deslizas fuera de la cama y, torpemente entre las capas, te tambaleas hasta el brasero. Una cerca de piedra retiene suficiente calor para mantener tus manos calientes mientras avisas las tablas del piso en busca de marcas de arañazos que podrían indicar ratas hambrientas. Curiosidad marginal: en pueblos sujetos a frecuentes invasiones animales, algunos campesinos mantenían redes de cuerda fijadas al techo, trampas improvisadas para capturar roedores que, una vez activadas, colgaban a pocos centímetros del suelo, avisando con crujidos a quien se atreviera a cruzarlas en la oscuridad. Es una alarma de movimiento medieval, sin necesidad de electricidad. Doble alerta: el silencio absoluto, a diferencia del ruido constante, a menudo esconde peligros. Sientes el peso de un segundo sueño acercándose, pero el frío de la habitación te devuelve a la responsabilidad. La ciencia moderna puede llamar a esto sueño fragmentado, pero para ustedes instinto de supervivencia, cuerpo cansado, mente alerta. La brisa susurra afuera y recuerdas el consejo de un viejo vecino: nunca planees dormir toda la noche. Despierta, reza, muévete un poco y ponte en marcha. Ella juraba que el sueño dividido protegía contra las pesadillas y los ataques nocturnos de ladrones o animales de presa. Las pesadillas eran vistas como trampas del más allá, y mantenerse vigilante era parte de la higiene espiritual. Extiendes la mano con un movimiento contenido y acaricias el mango frío de la pala de hierro que está junto a la cama. Es un recordatorio de que si surge una chispa, se puede intervenir rápidamente. Pero también es un arma improvisada en caso de que alguien, humano o animal, invada. Ese puñado de metal y madera vale tanto como una oración nocturna, según registran históricamente sacerdotes y crónicas locales, señalando que la autodefensa se ejercía con la misma herramienta que cuidaba del fuego. Mientras recuperas el aliento, notas el sonido de pasos suaves en el piso de arriba. ¿Vivienda o sala de fiestas? Es difícil decirlo. Quizás sea un sirviente que vigila el suministro de cerveza, cuidadosamente almacenada cerca de la chimenea para evitar que se congele por completo. Los suministros de alcohol eran valiosos: cerveza suave o hidromiel, ambos considerados más seguros que el agua y una fuente adicional de calor interno si se consumían con moderación. Surge el humor sarcástico: dormir en este pueblo es casi como participar en una patrulla nocturna eterna. Chiste ligero número 3. Pero no es solo humor. Cada minuto de vigilia es una oportunidad para prevenir catástrofes. Imagínese cómo sería una alarma humana, donde cada cuerpo fuera un sensor de intrusos. Todo el pueblo funcionaba como un organismo colectivo, turnándose sin despertar a todos al mismo tiempo, para evitar el destello de las linternas y el lanzamiento de más trozos de leña al fuego. Te sientas, tomas el resto de las gachas del kit de calentamiento y bebes el líquido tibio. Es un sorbo corto que inflama el esófago como advertencia: beber calienta, pero ralentiza. Bebes, guardas el frasco y te preparas para unos minutos más de vigilancia. Cada sorbo aumenta la probabilidad de quedarse dormido, pero aumenta la temperatura, un dilema medieval que merece un debate académico. ¿El consumo de avena por la noche es una estrategia nutritiva o una invitación a dormir profundamente en el peor momento posible? Los historiadores todavía se preguntan cuál es el equilibrio ideal entre la vigilia y la alimentación nocturna. Luego te levantas al ritmo de un ritmo de tambor que te hace temblar los huesos. Mira la lámpara de cebo: todavía tiene combustible para media hora más. Decidir si quemar la última gota o guardarla para el amanecer es como elegir entre el calor inmediato y la claridad visual futura. Apagas la lámpara, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Los ojos, ahora adaptados, perciben el contorno de la mentira, la paja, el brasero, las paredes heladas. El silencio vuelve a tomar la delantera. La próxima vigilia será breve. Regresas a la cama,
acomodas la almohada de paja y recuestas tu cuerpo cansado, sabiendo que dormitar es inevitable. Primero, un sueño ligero, dispuesto a ser interrumpido al más mínimo crujido. Luego algo más profundo, pero nunca ininterrumpido. Hasta que el gallo cante para anunciar el fin del turno. E incluso cuando aparezcan los primeros signos del amanecer, estarás preparado, vestido con capas, protegido por el fuego y listo para afrontar otro día de trabajo. Mientras cierras los ojos por tercera vez, te susurras a ti mismo: dormir así no es solo descansar, es permanecer alerta hasta el amanecer. Entonces tu cuerpo se entrega al sueño fragmentado, con un pie en cada mundo, el de los sueños inciertos y el de la vigilia eterna. Sientes todo tu cuerpo caliente, pero pronto te das cuenta de que el calor no viene solo de las lanzas de fuego y de las capas de lana, viene de la gente. Dormir bajo una manta, 5 personas es la norma cuando el frío amenaza con ser más mortal que el hambre. Te despiertas en mitad de la noche, alerta, no a los ruidos, sino a la proximidad de los cuerpos apiñados a tu alrededor. Un brazo cruza su pecho. Las piernas de un vecino se enredan con las tuyas. Inhalas el cálido aroma del pelaje, del aliento y de la madera quemada. En la oscuridad, cada centímetro de tela cuenta. La gruesa manta, tejida por las manos arrugadas de su abuela, pasa de familia en familia mientras la nieve cubre el suelo. Cubre 5 cuerpos, pero, milagrosamente, todos caben. El calor colectivo transforma la tela en una estación de tren abarrotada de gente de la que nadie quiere salir. El objetivo no es la comodidad sentimental, sino la supervivencia práctica. Históricamente, los registros de las aldeas escandinavas describen familias enteras acurrucadas bajo mantas compartidas para soportar inviernos de 2 metros de nieve. Cada respiración y cada latido del corazón contribuían a mantener caliente la masa viviente de textiles. Sientes el cuerpo de tu bebé presionando contra tu costado. Su peso aporta calor inmediato, pero impide darse la vuelta. Si intenta adaptarse, choca con la pierna de su mujer, que sueña con leña. Recién cortado. Es un ballet de colisiones involuntarias, un ritual nocturno de coexistencia forzada. Con cada movimiento, la manta cruje levemente, gimiendo como un animal de carga, recordándonos que una sola lágrima aquí podría exponer a todos al frío exterior. Mientras mantienes la respiración constante, recuerdas la costumbre de colocar las cabezas en direcciones opuestas, cubriendo el cuello de una persona con el pie de la otra, creando un mosaico corporal que maximizaba la calidez pero requería confianza total entre los durmientes. Confiar en 5 personas para mantener el cuerpo quieto era una prueba de solidaridad, moverse lo menos posible, pero sin detenerse a respirar profundamente. Curiosidad marginal, en algunas regiones de Europa del Este se utilizaban bolsas de paja individuales llenas de hierbas calentadas dentro de fragmentos de cerámica. Cada persona tenía la suya, metida debajo de la manta comunitaria para proporcionar calor adicional a los pies, una especie de versión medieval de una manta eléctrica. Sientes tu saco descansar contra tu tobillo, liberando un calor húmedo que contrasta con los tejidos helados de las capas externas. Pero también hay riesgos. La humedad corporal combinada con el vapor caliente crea humedad debajo del tejido, lo que puede provocar escalofríos repentinos cuando la masa se calienta y el aislamiento deja de funcionar. Por eso, algunos campesinos secaban rápidamente la manta por la mañana sobre estacas de madera, dándole la vuelta para que se secara por ambos lados antes de empezar otro día de trabajo. Ya has participado en este amanecer húmedo, sacudiendo la tela como si expulsaras fantasmas de debajo de la cama. Entornas los ojos e intentas imaginar el frío del exterior, pero el calor humano es tan intenso que parece proteger no solo el cuerpo, sino el alma. Cada suspiro mezclado crea una brújula de seguridad. Si uno se despierta, todos se despiertan, activando una sinfonía de vigilancia colectiva. Nadie duerme demasiado profundamente. Todo el mundo sabe que el consuelo compartido puede quedar destrozado por un suspiro equivocado. El debate académico gira en torno a cómo esta intimidad extrema no solo evitaba la hipotermia, sino que también fortalecía los lazos comunitarios, creando una cultura de defensa mutua donde mantener la manta intacta era tan importante como cuidar el fuego. Sientes el peso de estas tradiciones sobre tus hombros y en tus músculos mientras intentas encontrar una posición que no lastime el calor de nadie. En el fondo lo entiendes, en noches como estas, la manta no es solo una tela gruesa. Es un pacto de supervivencia. Es el pueblo mismo yace junto, respirando como un solo cuerpo bajo un cielo que haría romper el termómetro si existiera.
Es el calor que no se puede comprar en el supermercado, sino que se construye con cada giro del cuerpo, con cada suspiro secreto y con cada momento de silencio confortable. Cuando el frío parece querer perforar el tejido colectivo, acercas un poco más la manta, acercando tu rostro al calor compartido. Y por un momento, olvidas que estás despierto, no porque hayas dormido profundamente, sino porque te has permitido confiar. Y así, entre cuerpos y calor humano, descansas lo suficiente para despertar con vida. Te despiertas con el estómago murmurando quejas silenciosas, tan bajas que suenan como un susurro de viento entre las baldosas. Es hora de recurrir a los caldos, papillas y bebidas, casi calientes, el auténtico arsenal líquido de supervivencia de los campesinos medievales. Levantas lentamente el torso, sintiendo la corteza de paja presionando tu espalda, y caminas hacia la única fuente de calor que queda, un caldero colgado sobre el brasero que aún arde. Se saborea la papilla, una papilla espesa hecha de cebada o avena, cocida en agua con sal y, si se tiene suerte, un poco de leche agria. El sabor es simple. No es confitería, es combustible. Pero el calor que sube por el esófago y se extiende por el pecho vale la pena. Históricamente, se sabe que la cebada era el grano más accesible para las clases bajas de la Europa medieval, ya que resistía mejor el frío y las heladas que diezmaban el trigo y el centeno. Mientras masticas lentamente, recordando cada mareo helado que has enfrentado, un vecino civiliza una olla de barro, sopa de raíces y hierbas. Te llevas el frasco a los labios y hueles el aroma terroso del nabo, la zanahoria rústica y un puñado de perejil secado al sol. La textura es acuosa, casi acuosa, pero funciona para engañar al cuerpo y hacerlo funcionar. La digestión activa genera calor interno. Suspiras, la sopa puede parecer agua sucia, pero oyes tu elixir de calor. Dato curioso, en algunas zonas costeras, los campesinos añadían pequeñas cantidades de pescado seco, seco hasta el punto en que sabía a trozos de guijarros, a su sopa para reponer sal y proteínas. El problema era que el pescado endurecido requería tanto esfuerzo para masticarlo que muchos preferían renunciar a la proteína a cambio de pan duro y un sorbo extra de cerveza. Se deja la olla de barro encima de una piedra caliente para mantener la temperatura y se devuelve al caldero mayor, donde se prepara agua con cebada hervida. Sí, la cerveza de la mañana. Es una bebida turbia, con un bajo contenido de alcohol de 1 a 2%, pero calienta mejor que el agua pura. Al beberlo, se siente una ligera dulzura en la parte posterior de la garganta, como resultado de la liberación de azúcares de la cebada al hervir. Es alimento líquido, medicina y combustible energético. Debate académico. Los historiadores discuten si esta práctica de beber cerveza a primera hora de la mañana era principalmente una estrategia contra la falta de agua fresca, ya que hervir la cebada mataba las bacterias, o si también conllevaba un componente cultural de celebración diaria, que lo conectaba con las tradiciones comunitarias de compartir tazas humeantes al amanecer. Coges una taza de peltre, pero dudas al recordar el sabor metálico que estos platos suelen dar a las bebidas calientes. Aún así, tómate un sorbo. El líquido baja caliente y, por un instante, borra cualquier rastro de frío en tu cuerpo. Sientes calor, un calor intenso, como una manta líquida que llena tus arterias. Mientras ves cómo se disipa el vapor, piensas en el té de ortiga que te ofreció un curandero el otro día. Las ortigas secas, hervidas con un puñado de miel fina, daban como resultado un líquido verde oscuro que quemaba ligeramente la lengua. Se recomendaba para limpiar la sangre y alejar la fiebre. Aún no puedes descifrar si esto es curación o un castigo divino, pero admites que el sabor herbáceo distrae del miserable frío del interior. Se toma un trozo de pan duro y se sumerge en el caldo de cebada, observando cómo absorbe el líquido y se vuelve flexible. Es la única manera de comer pan que no ponga en peligro la integridad de tus dientes. Las gachas blandas y el caldo amargo se combinan para formar el almuerzo y la cena en un gesto continuo. En la esquina, un vecino improvisa una jarra de madera con un agujero tapado con un trozo de brea endurecida. Gira la tapa y sirve un sorbo de aguamiel clara, un néctar fermentado de miel y agua que, aunque dulce, te calienta rápidamente con su contenido de alcohol del 5%. Te acercas y, al coger la taza, sientes el calor junto al frío intenso que se escapa por las mangas de tu túnica. Es una tregua breve pero poderosa. ¿Recuerdas un festival de invierno de hace unos meses, cuando un monje distribuyó hidromiel a los aldeanos hambrientos? La dulzura era tan rara que la multitud casi lloró.
Este acto de caridad generó un revuelo sobre la importancia de las bebidas fermentadas como apoyo nutricional en tiempos de escasez. Ahora, de taza en taza, sientes cómo tu cuerpo reacciona, las capas de lana se vuelven menos pesadas, el brasero parece escupir más calor y hasta la paja de la cama se siente un poco menos fría. Pero sabes que esto no dura para siempre. Cuando desaparezca la última gota de líquido, el frío volverá con fuerza redoblada. Por eso se bebe a sorbos cortos, ahorrando combustible, ya sea cerveza, hidromiel o avena. Pasas a tu kit nocturno de bebidas calientes, una pequeña bolsa de avena, un puñado de hierbas secas, tomillo limón, un poco de menta y un trozo de jengibre, una rara especie importada que tu tío, el comerciante, consiguió a un alto precio. Todo se guarda dentro de una olla de barro al lado del brasero, consiguiendo que el calor libere lentamente los aceites aromáticos y mantenga el aire de la habitación menos opresivo. Es un aroma de supervivencia. Por último, llenas otra taza con papilla ligera y la llevas de vuelta a la cama comunitaria. Los cuerpos enredados se mueven ligeramente con su regreso. Tomas un sorbo, cierras los ojos y dejas que el calor del líquido se extienda hasta las puntas de los dedos de los pies. Cada respiración libera vapor y cada bocanada mantiene la manta compartida más caliente durante unos minutos más. Te susurras a ti mismo: caldos, gachas y cerveza caliente, las tres claves de un invierno medieval. No hay lujo, pero sí ingenio. Y cuando se acaba la última gota, sabes que tendrás que hacerlo todo otra vez en mitad de la noche, porque, en el fondo, la verdadera lucha contra el resfriado viene en sorbos, cucharadas y tazas humeantes. Te despiertas sintiendo un peso colectivo sobre tu cuerpo, como si te aplastara una manta viviente. 5 personas, 5 respiraciones trabajosas, 5 fuentes de calor tratando de mantenerte caliente. Dormir una manta, 5 personas es la táctica de guerra más antigua contra el frío cortante. Nunca confíes en la calefacción eléctrica, confía en la carne del vecino. La oscuridad se vuelve menos amenazante cuando se divide, y la gruesa tela que te cubre se siente como un barco a punto de hundirse por demasiados pasajeros, pero bueno, al menos nadie se congela primero. Sientes el brazo de alguien deslizarse alrededor de tu cintura, tal vez tu hermano pequeño que ronca como un cerdo satisfecho con un festín de bellotas. Con cada suspiro colectivo, la manta se hincha como una ola de lana. Es necesario adaptar el cuerpo, pero cada movimiento es un juego de ajedrez viviente: chocar con la pierna de una persona, tirar la olla de avena de otra, despertar a 3 personas. Aquí la supervivencia social es tan importante como no convertirse en un helado. Históricamente, se sabe que en los pueblos fríos de Escandinavia y los Alpes, familias enteras, a veces incluso vecinos de varias generaciones, se reunían en un solo espacio para dormir, compartiendo el calor corporal y reduciendo drásticamente el riesgo de hipotermia. Esta práctica podía reunir hasta 10 personas bajo una única y gruesa manta de lana, lo que reforzaba la noción de que, en el invierno medieval, el aislamiento era un enemigo mortal. Respiras profundamente, sintiendo en el pecho el aroma mezclado a sudor, lana húmeda y un ligero toque a ajo. Alguien mencionó que colocar dientes de ajo en las esquinas de la tela ayudaba a repeler a las ratas hambrientas y tenía un aire de ritual protector. Al margen, había quienes creían que el ajo no solo mantenía alejados a los roedores, sino que también preservaba el alma cálida de cada durmiente, una mezcla de superstición culinaria y magia envasada. Los cuerpos forman un mosaico humano: la cabeza de una persona sobre el pie de otra, un hombro que forma lecho para la rodilla siguiente, un talón que descansa sobre el manto del vecino. Intentas deslizar el brazo debajo de la manta, pero se queda atrapado en un mechón suelto de lana y se amontona contra tu kiel. La confusión textil crea reflejos: cada pliegue se convierte en un obstáculo y cada pliegue es un poco de calor extra. La cruel lógica del frío: no existe el confort absoluto, solo puntos de calor mal distribuidos. Un vecino murmura algo en un sueño. Quizás pida más cobertura. Quizás te estés quejando de la lonchera de cebada que dejaste en la esquina. Decides fingir que estás dormido, pero no apagas tu cerebro. La vigilancia social requiere que todos conozcan los patrones de respiración de los demás para detectar quién se despierta en la oscuridad: un sistema de alarma biológico inalámbrico, sin baterías y sin garantía de rendimiento. Históricamente, los registros muestran que los bordes de la manta, muchas veces reforzados con tiras de cuero,
Eran cosidos con puntadas gruesas para evitar desgarros durante estos velorios de propósito cuando alguien tenía que salir a poner leña en el brasero o enfrentarse al crujido de la puerta. Este refuerzo de cuero también servía para sujetar pequeñas bolsas de hierbas repelentes, salvia, lavanda, ramas de eucalipto, colgadas en las esquinas, creando un microclima aromático que se dice alivia el estrés por calor y la ansiedad de entrar al nido colectivo cada noche. Sientes un codo presionando tus costillas. Es una señal de que probablemente alguien tuvo una pesadilla con lobos. Los campesinos, sin electricidad, vieron sombras en la pared y creyeron que el llanto lejano era una manada de lobos al acecho. Las pesadillas se consideraban advertencias del más allá y algunos sugerían intercambiar lugares en la manta para protegerse del frío espiritual, una creencia que los académicos ahora debaten si era genuina o meramente conveniente ante las noches de insomnio compartidas. Intentas permanecer quieto, pero el resbalón es inevitable. Tu pie toca la cara de alguien y un ligero empujón produce un gemido colectivo, como un coro desafinado. Lo siento, susurrado en la oscuridad es un contrato de paz temporal. La solidaridad aquí se hiere y se cura con cada tropiezo en las sombras. En el centro de la manta, el calor es intenso, 5 cuerpos generando termodinámica humana. En el perímetro el frío todavía pica. Las extremidades, manos, pies, puntas de las orejas, se sacrifican en el altar de la coalición térmica. Envuelves tus pies en el borde de la manta, como un bebé envuelto en una manta, tratando de no salirse del círculo sagrado. Un poco curioso, en algunas regiones de gran altitud, los campesinos colocaban hojas de ortigas secas en capas alternas dentro de sus mantas, afirmando que el suave sabor picante los calentaba a través de una reacción alérgica controlada. La evidencia arqueológica encontrada en las bóvedas de los glaciares sugiere que esta técnica fue real, aunque su efecto térmico todavía es objeto de estudio experimental. Mientras tanto, un adolescente tira de la manta sobre él, no muy apretada, solo la suficiente para robarle algo de calor. Se trata de un juego de poder sutil, proteger el propio tronco sin desestabilizar toda la masa textil. Giras tu cuerpo, ajustas la capa sobre su brazo y, en voz baja y sarcástica, susurras, a menos que quieras compartir mi resaca en el frío del amanecer, devuélveme mi calor. El silencio solo devuelve un pequeño suspiro. ¿Recuerdas el debate académico sobre privacidad versus cooperación? ¿Hasta qué punto compartir mantas fortalecía los lazos comunitarios o generaba tensiones diurnas debido a la invasión térmica? Algunos historiadores sostienen que esta intimidad forzada creó recuerdos de confianza colectiva, mientras que otros sugieren que fomentó el resentimiento y las disputas por el espacio en la cama. La noche avanza y finalmente sientes que el sueño te arrastra a un estado de vigilia mixto, mitad alerta, mitad rendido. El calor humano convierte cada punto de contacto en una garantía de supervivencia, pero no hay oscuridad tan total que el frío no pueda recordarte, de vez en cuando, que está ahí, embarrada, esperando cualquier descuido. Cuando el gallo canta por primera vez, el ciclo de despertar y recordar el frío comenzará de nuevo. Pero por ahora, cierras los ojos en una paz asignada, rodeado de cuerpos tan ridículos como vitales para mantener tu temperatura corporal por encima del punto de congelación. Te despiertas con un ligero escalofrío recorriendo tu columna, como si el frío hubiera decidido materializarse en tu interior. Enfermarse es fácil, curarse, no tanto. En la Edad Media, una simple tos nocturna podía convertirse en una neumonía fulminante, y los registros de los monasterios muestran que la mortalidad por enfermedades respiratorias se duplicaba durante el duro invierno. Tu cuerpo se siente como un campo de batalla, picazón en la garganta, nariz congestionada y una pesadez caliente en el pecho que precede a la fiebre. Cada respiración es un viaje a través de túneles de mercurio, donde el aire gélido raspa las membranas como papel de lija primitivo. Te sientas, envolviendo tu torso con la capa más gruesa, y buscas el ungüento de grasa de cerdo y pimienta que el curandero dejó junto a la chimenea. Apícalo con los dedos, extendiendo la mezcla aceitosa sobre el pecho. El fuerte olor a pimienta contrasta con el hollín que flota en el aire, creando una nube táctil que alivia, aunque sea por un momento, la sensación de tirantes. Mientras tanto, recordáis un hecho histórico. El invierno de 1315, en el marco de la gran hambruna en Europa, agravó los brotes de tifus y neumonía en las aldeas campesinas, cuyos sistemas inmunológicos ya estaban debilitados por la desnutrición. Se te revuelve el estómago al recordar la sopa aguada que tomaste ayer. La poca energía que quedaba solo alimentaba a los microbios no deseados. Curiosidad marginal,
Algunos campesinos creían que envolver el cuerpo con pieles de ovejas recién sacrificadas ayudaba a suprimir el resfriado interno y expulsar la fiebre. La práctica era considerada casi ritualística, un pacto silencioso entre el paciente y el animal que, se creía, transfería parte del calor vital al cuerpo humano. ¿Recuerdas envolverte en una piel húmeda de sudor y sentir cómo cada hebra fría se clavaba en tu piel febril? Ahora, el dilema: buscar la tienda del barbero cirujano o confiar en los remedios caseros. Los cirujanos del pueblo utilizaban sanguijuelas incluso para las fiebres altas, creyendo que la limpieza de la sangre expulsaba el mal. ¿Dudas en exponer tu yugular a criaturas hambrientas? Solo el toque de la hoja desafilada de la sanguijuela es suficiente para acelerar tu pulso. El debate académico aún continúa sobre hasta qué punto estos tratamientos científicos basados en los 4 humores realmente agravaron o, en casos raros, aliviaron los síntomas en pacientes rurales, ya que la evidencia práctica es escasa y a menudo anecdótica. Mientras decides, notas que la tos seca se transforma en flema caliente, señal de que la fiebre ha subido. La chimenea parece distante, el calor no penetra tu piel fría. Se toma un cuenco pequeño, se llena con agua tibia de la olla de sopa y se mezcla con un puñado de malva seca, recomendada por los antiguos manuscritos griegos traducidos en los monasterios. El vapor se eleva en suaves nubes blancas e inclinas la cara para inhalar, sintiendo como tus mucosas se relajan durante unos segundos. Cada sorbo de este té espeso aporta un alivio ácido y astringente, dejando un ligero residuo en la lengua como recordatorio de que incluso la cura conllevaba un dejo de incomodidad. Lo bebes lentamente, saboreando la mezcla de tierra, hierbas y un toque de miel dulce, el único lujo que aún se permite en invierno. Cuando llega la fiebre, las mantas se sienten como un abrazo de hierro. Piensas en beber un poco de hidromiel aguado para calentar la sangre, una práctica común entre los campesinos que sabían que el alcohol, en dosis modestas, funcionaba como vasodilatador y generaba una cálida expansión en las venas. Aún así, duda, el miedo a perder el control y caer en el delirio es real. ¿Recuerdas el consejo de un monje? Haz que el paciente haga un ayuno ligero y deja que la sed guíe al cuerpo hacia la hidratación. La rigidez de esta regla raya en lo cruel, pero a falta de antibióticos cada práctica fue estudiada empíricamente. Hoy en día, los historiadores todavía se preguntan si estas directivas médico-religiosas retrasaron o ayudaron a la recuperación, ya que la falta de nutrientes prolongó aún más el estado febril. La noche avanza y, aunque estás agotado, no puedes dormir. El cuerpo sudoroso se estremece con incesantes temblores. Quieres recompensar cada gota de sudor con una manta extra, pero el espacio común está lleno y el frío exterior insiste en escaparse por cada grieta. Cada vez que te mueves, la tos regresa en estertores que parecen anunciar lo peor. Levantas el baúl y con cuidado, con gruesos guantes de cuero, enciendes la pequeña lámpara de cebo. La luz parpadeante revela su rostro pálido, su frente brillando por la fiebre y sus párpados hinchados. Por un breve instante, el reflejo te hace sentir extraño en tu propio cuerpo, un cuerpo que, sin embargo, resiste. Decidió entonces tomar una decisión, delegar en el barbero cirujano la aplicación de una cataplasma de mostaza y avena en el pecho, una práctica que muchos consideraban nociva porque provocaba ampollas, pero que otros juraban que había aliviado el dolor de pecho. La elección es amarga, pero sabes que la inacción es un riesgo aún mayor. Mientras espera que lo aten a la mesa improvisada del cirujano, cierra los ojos e intenta saborear el calor residual del té de malva. La tos se calma por un momento y te permites un breve suspiro de alivio, la esperanza de no sucumbir al frío interior, de no convertirte en otra estadística en los registros del monasterio. E incluso en tu estado febril, ¿no entiendes? Sobrevivir a las enfermedades invernales no era solo una cuestión de medicina, sino del coraje de aceptar un dolor marginal a cambio de una oportunidad de despertar con vida. Te despiertas en una mañana gris donde la nieve se derrite en gotas constantes, creando charcos de barro que se extienden por el suelo de tierra. El duro invierno finalmente retrocede. Pero no todo termina cuando el frío afloja su control. ¿Qué hacer cuando gana el invierno? Primero, debes despejar el camino. La pala, la azada y las cuerdas olvidadas en el granero se convertirán en tus armas contra el barro y el hielo derretido. Si no se abre paso a la luz, el débil sol de febrero apenas llega al interior de la cabina. Históricamente, se sabe que durante la Gran Hambruna de 1315, muchos pueblos europeos se enfrentaron no solo a la escasez de leña,
sino también a la imposibilidad de trabajar la tierra hasta que el suelo se hubiera descongelado completamente, retrasando la siembra y comprometiendo la cosecha siguiente. Te agachas, pruebas con tu pie la firmeza del suelo y te das cuenta de que la tierra empapada es traicionera, un paso en falso y te hundes hasta las rodillas. Mientras tanto, limpia los restos de paja húmeda y las tablas resbaladizas del granero para crear un camino sólido. Cada tractor improvisado, hecho con ramas y ramitas, ayuda a distribuir el peso de los pies sobre el barro, una técnica de drenaje primitiva que lo mantiene a flote hasta que el suelo se seca un poco. Es un trabajo que requiere mucha paciencia y poco glamour. Chiste ligero número 1. Quien dijo que primavera era sinónimo de fiesta, nunca intentó caminar en estas condiciones. Pero limpiar el suelo es solo el comienzo. Es necesario proteger el grano almacenado. Los graneros, todavía llenos de avena y cebada, ahora conviven con una humedad que atrae a los hongos. Levantas las tablas interiores, das vuelta a las bolsas y colocas tablas adicionales entre ellas y el suelo, creando una plataforma improvisada para que el grano respire. Este método, ampliamente documentado en manuales agrícolas de finales del siglo XIV, ayudó a prevenir el moho y garantizar semillas viables para la nueva temporada. Mientras tanto, observas a tus vecinos recolectar raíces y ramas secas para reforzar el suministro de leña restante. Ganchos de hierro improvisados sostienen los fardos en el techo del granero, donde el viento y el sol tibio secan los troncos húmedos. La madera recuperada no solo se utiliza para estufas portátiles, sino también para construir plataformas de plantación en suelos pantanosos. Una curiosidad marginal, en el Valle del Ródano, los agricultores levantaban canteros con listones de madera para plantar verduras de primavera antes de que el suelo se secara completamente, obteniendo cosechas tempranas de lechugas y rábanos. Al pisar los listones del lecho elevado, se huele el aroma terroso de la tierra recién removida, el aroma del musgo húmedo y el frío persistente que todavía insiste en rascarte la garganta. Se siembra a mano, alisando la tierra con el dorso de la azada para asegurar el contacto entre la semilla y el suelo. La productividad depende de cada grano bien colocado, no hay tractor, hay sudor. Y hablando de productividad, ¿es hora de repensar tu dieta? El invierno dejó reservas limitadas y el grano se consumió sin piedad. Ahora, encontrar comida implica salir a los campos a recoger hierbas silvestres, mallas enterradas bajo la nieve y corteza de árboles rica en nutrientes amargos. Esta búsqueda de supervivencia estaba regulada por las costumbres locales. El derecho a cortar ramas en el bosque se concedía solo después de que hubiera terminado el invierno oficial, para evitar el saqueo de troncos para leña en zonas críticas. Sigues el borde del bosque, recolectando hojas de ortiga, que al hervirlas se convierten en un puré amarillento pero rico en hierro, y hongos supuestamente comestibles, según diagramas dibujados en pergamino por boticarios itinerantes. La curiosidad marginal aquí es que, en ciertas regiones montañosas, los recolectores usaban una cesta de viento, un tamiz cesta de mimbre sujeta al sombrero, que dejaba espacio para enrollar pequeñas bayas silvestres directamente en el recipiente, permitiendo que el fuerte aire de la montaña se llevara el follaje no deseado. Al regresar, se ven las demarcaciones de los terratenientes ya trazadas en las tierras secas. El invierno ha dejado al descubierto límites de tierras que antes estaban cubiertas por nieve y han surgido disputas fronterizas a medida que los vecinos reclaman pequeñas parcelas para plantar. Aquí es donde entra el debate académico. Algunos sostienen que estas disputas se resolvían mediante asambleas comunitarias, consejos de aldea, mientras que otros indican que, con la autoridad eclesiástica debilitada por la hambruna, los señores locales impusieron decisiones unilaterales, provocando revueltas pequeñas pero recurrentes. Suspiras, te ajustas el sombrero de paja reforzado con alquitrán y reanudas la caminata hacia casa bajo el sol opaco. El barro ahora se pega menos a los zapatos, pero el esfuerzo físico todavía requiere botas mojadas y una determinación casi ciega. El frío ha retrocedido, pero las urgencias de reconstruir cercas, reparar techos dañados y recolectar semillas para el próximo otoño siguen siendo tan implacables como el invierno que acaba de pasar. Finalmente, cuando la noche aún conserva restos de nieve derretida, usted y sus vecinos se reúnen para compartir el último tazón de avena del invierno. Entre sorbos y risas soñolientas, celebras el fin de un ciclo, pero sabes que, en unos meses, estarás de nuevo en primera línea contra la próxima ventisca. Es el ciclo medieval, cada primavera es un suspiro colectivo, una tregua precaria antes de que la pequeña edad de hielo llegue a su fin. Regresas adentro,
Caminas alrededor del corral para llevar más heno a los animales hambrientos y observas la danza fugaz de los últimos parches de nieve en el césped. Y, aunque estás exhausto, sientes un calor nuevo, no solo el del brasero o las capas de lana, sino la certeza de que, por ahora, lo peor ya ha pasado. ¿Ha ganado el invierno? Quizás ganaste un poco más. Te despiertas con el sonido distante de un cántico bajo que resuena en los pasillos de piedra del pueblo. Incluso con el frío persistente atravesando las grietas de la ventana, su primera acción es ponerse su túnica más gruesa, ajustarse la capucha y seguir el sonido, porque en la Edad Media, el calor de la fe era tan vital como el del fuego. Las iglesias y los monasterios no eran solo refugios espirituales. Eran auténticos calentadores comunitarios, donde la devoción generaba calor colectivo en las noches frías. Se llega frente a una capilla de madera sin tratar, donde el parpadeo de las antorchas atenúa la oscuridad del exterior. El aire huele a mirra e incienso de laurel, una mezcla que, según se dice, no solo agrada a los cielos sino que también neutraliza los olores de la paja húmeda y el estiércol. Históricamente, se sabe que los monasterios cistercienses de Europa Occidental calentaban sus salas capitulares con estufas de hierro importadas de talleres monásticos alemanes ya en el siglo XII, creando un microclima casi 15 grados centígrados por encima de la temperatura exterior. Imaginar, tú, un campesino helado, encuentras allí no solo fe, sino un baño de calor, aunque modesto, proporcionado por el ritual colectivo. Empujas la pesada puerta de madera y el crujido resuena como una advertencia de solemnidad. En el interior, un grupo de aldeanos se reúne en bancos rústicos, cada rostro iluminado por el resplandor anaranjado de las llamas contenidas en lámparas de aceite de oliva. Hay un sacerdote con una estola deshilachada que dirige el servicio, y las voces se elevan en canto gregoriano, un sonido hipnótico que parece envolver cada cuerpo con una suave calidez, como si el ritmo sagrado en sí mismo fuera una fuente de combustión interna. Curiosidad marginal, en algunos monasterios ingleses, los monjes mezclaban hierbas aromáticas con incienso, creyendo que el romero y el tomillo no solo perfumaban el ambiente, sino que también estimulaban la circulación sanguínea de los fieles. Inhalas profundamente y sientes que tu pecho se calienta. A medida que el canto se intensifica, los hombros se relajan. Es como si la energía espiritual se convirtiera en energía térmica. Observas las paredes de piedra decoradas con frescos descoloridos, escenas de santos calentando fuegos milagrosos, de milagros descritos como la antorcha divina que calentó a un bebé en una cuna fría. Los historiadores aún debaten si estos relatos eran metáforas literarias del calor humano o descripciones de eventos reales que involucraban carbones portátiles bendecidos por monjes. Sonríes interiormente, imaginando a un sacerdote repartiendo braseros de brujería sagrada. En medio del ritual, el sacerdote levanta una ánfora de agua bendita ligeramente tibia, fruto de haber sido colocada junto al altar iluminado con velas. Él bendice a la congregación, goteando gotas que crepitan sobre la piel como pequeñas llamas frías. Para ti, cada gota es un recordatorio del papel práctico de la fe, calentar el cuerpo y el alma. Los aldeanos cierran los ojos y extienden las manos, absorbiendo tanto la bendición divina como el calor húmedo que se extiende por el aire. Después del canto viene la homilía. El sacerdote habla del calor del amor de Cristo que transmuta el hielo de los pecados. Aunque hayas escuchado sermones más largos, este se siente extrañamente cómodo, que el lenguaje cálido y los gestos amplios aportan una ligereza que se extiende por todo el banco. Le comentas en voz baja a un vecino que el discurso parece más un termómetro emocional que una exhortación teológica, provocando una sonrisa cómplice. El ritual luego progresa hasta la distribución de trozos de pan bendecido y un sorbo de vino caliente, un aliento rubí que quema la garganta. La mezcla de especias en el vino, canela, clavo y un toque de jengibre, es un protocolo tradicional en los días fríos, conocido como posete en algunos monasterios ingleses. Este caldo caliente se les daba a las personas más vulnerables, como ancianos y niños, precisamente para prevenir resfriados y neumonías. Te entregan tu taza de peltre y mientras bebes, sientes el calor extenderse desde tu boca hasta tu estómago en una corriente de líquido reconfortante. Cuando la ceremonia llega a su fin, la comunidad permanece en silencio por un momento más, disfrutando del calor colectivo. Las antorchas crepitan, los cuerpos exhalan vapor y te das cuenta de que, sin darte cuenta, has sudado un poco en la parte superior de tu túnica. Es el calor de la fe,
un calor generado por las voces, el incienso y la unidad, mezclado con el sudor y el vigor humano presente en el espacio sagrado. Sales de la capilla con el cuerpo caliente y el corazón en paz. Afuera, el viento todavía aúlla, pero ahora parece un intruso impotente contra la barrera invisible que tú y el pueblo habéis construido desde dentro. La fe, aprendió, no era solo una creencia abstracta. Era un componente termoquímico de la supervivencia invernal medieval. Antes de regresar a la cama colectiva, se observa a los fieles repartiendo baldes de agua tibia a quienes necesitan lavarse la cara antes de regresar al trabajo. El gesto sirve como un ritual de purificación y, como beneficio adicional, garantiza que el calor permanezca en los cuerpos cuando regresan a la vida cotidiana, un efecto práctico que generó debates entre los monjes sobre la higiene espiritual versus la higiene corporal. Disfrutas del último toque de calor, saboreas el aroma de las hojas de laurel e imaginas que si la fe no salvó vidas, al menos salvó dedos y fosas nasales de congelarse. Una vez fuera, al cruzar la gélida plaza, se observa a los vecinos calentados por la misma ceremonia, portando antorchas que brillan con más fuerza después de la bendición. Hay algo mágico en este movimiento de vapor, propa, piedra y oración, la combinación que convierte a la comunidad en un gran horno con paredes de hielo. Te despides de los corazones cálidos y regresas al refugio, donde el fuego crepita en sintonía con la llama interior que acabas de encender. La fe, concluía, era el calor más democrático, no se compraba en el mercado, no se medía en leña, sino que se compartía en cantos, gestos y sorbos sacramentales. Te despiertas antes de que salga el sol, no por el frío, sino por el suave llamado de un sirviente iluminado por la luna que llama a la puerta. Es hora de unirte a la nobleza en su ritual matutino de cómo los nobles lidiaron con el mismo problema. Mientras el campesino común se viste con capas improvisadas y se reúne con su familia bajo una manta compartida, el señor feudal y su séquito tienen un procedimiento casi ceremonial para enfrentar el frío extremo. Te diriges al patio interior del castillo y encuentras la sala de baños, una habitación de piedra con una gran chimenea de hierro fundido que mantiene el aire a su alrededor a unos 20 grados C, en comparación con los 0 grados C del exterior. Un sirviente vierte agua caliente de un gran tanque sobre pergaminos de grasa animal para calentar el líquido antes de llenarlo en la tina de madera. El calor ascendente hace que las piedras bajo tus pies formen vapor, creando una niebla digna de un cuento de hadas. Mientras los sirvientes ayudan al noble a quitarse la capa de terciopelo forrada de piel de armiño, se observa la sofisticación práctica, capas de lana debajo del terciopelo, varias túnicas yuxtapuestas y guantes con forro de piel, un cuero fino y suave que no solo aísla del frío sino que también facilita el manejo de utensilios resbaladizos por la humedad de la vida cotidiana. Uno se pregunta cuánto le costaría a un campesino un conjunto así, quizás el equivalente a la cosecha de un año. El baño en sí implica que el caballero se arrodilla en un banco de madera mientras un sirviente vierte baldes de agua caliente sobre su espalda, llenando la bañera lo suficiente para cubrir las rodillas. El agua, enriquecida con romero y lavanda, hierbas traídas de regiones lejanas por los comerciantes, desprende un aroma sofisticado que, para el noble, equivale a escapar de las toscas sopas de nabo del pueblo. Mientras se baña, los sirvientes aprovechan para limpiar el espejo de hierro pulido y ajustar la temperatura del fuego sin interrumpir el flujo de calor. Después del baño, el ritual continúa hasta el probador, donde esperan las telas y pieles organizadas por orden de grosor. Un sirviente sostiene una túnica de seda cubierta de bordados e interminables filas de bordados de oro, mientras que otro viste pantalones de terciopelo, abrigos de piel de conejo y botas de piel de ciervo con forro de piel de oveja. Cada pieza es ajustada por manos experimentadas que saben exactamente cómo predecir la expansión y contracción causada por el cambio repentino en la temperatura corporal, un conocimiento técnico transmitido de generación en generación entre los sirvientes. Observas cómo el noble se ajusta el alto cuello de piel de zorro que le rodea el cuello, dejando apenas un pequeño espacio para que entre el aire fresco, un grifo textil, por así decirlo. La capucha de terciopelo en la parte superior protege no solo del viento, sino también de los lloriqueos de los cortesanos que se quejen de arañazos en la piel. El resultado es una silueta elegante que, incluso cuando se viste con clima frío, mantiene una postura erguida y un aura de poder. Mientras tanto, un cuenco de duraznos secos ya mojados en vino condimentado con clavo es ofrecido al señor, quien come la fruta con delicadeza, evitando salpicar el líquido caliente sobre su impecable túnica. Esta merienda matinal, un lujo importado de las huertas del Alentejo, aporta azúcares refinados para poner en marcha el metabolismo,
algo que el campesino solo experimenta por casualidad, en días festivos o en la caridad eclesiástica. El noble se dirige luego a la terraza interior, donde unos bancos de mármol calentados por un rudimentario sistema de canalización de humo proporcionan un trono térmico. Allí observa cómo la niebla se levanta sobre el pueblo, mientras recibe informes de los mensajeros que cubren los frentes de cosecha y de leña. Incluso en el frío, la administración es su máxima prioridad, y toma notas en pergaminos sellados con cera caliente. El calor mantiene la tinta fluida. Te das cuenta de que, a pesar de la pompa, hay técnica y pragmatismo incrustados en cada gesto, desde el baño parcial que conserva los recursos de agua y leña, hasta el uso de hierbas para aromatizar el aire y alejar los miasmas. Desde la organización de la ropa para optimizar la circulación sanguínea hasta el solarium de bancos calefactados para evitar el choque térmico que podría provocar rigidez muscular. Es el lujo convertido en ciencia de supervivencia. A medida que avanza el día, el noble y su séquito abandonan el castillo, ataviados con largas capas forradas y capuchas adornadas con plumas que impiden que la nieve se asiente. Los caballos, a su vez, llevan gruesos abrigos de lana que mantienen caliente el cuerpo del animal, lo que permite al grupo moverse más rápido por los senderos fangosos. Tú, de pie junto a ellos, vestida de civil, sientes el contraste entre el calor regulado del castillo y el frío del exterior. Pero no envidien, aunque el privilegio es poderoso, la comunión con la tierra y la adversidad del frío dan a la vida campesina una autenticidad inmune a la rigidez cortesana. Todavía así, se admira el ingenio que convierte el lujo en función, demostrando que, al fin y al cabo, nobles y campesinos compartían el mismo enemigo, el frío mortal, y cada uno, a su manera, ideó soluciones para resistir las noches más frías. Te despiertas con el zumbido lejano de los tambores y el eco de órdenes imperceptibles como si vinieran del subsuelo. No es solo el frío contra ti, sino el asedio del invierno. El enemigo no es solo el hielo, sino las lanzas blancas que rodean tu hogar. Dormir durante el asedio invernal requiere un estoicismo casi sobrehumano, mientras el pueblo, ahora convertido en una fortaleza improvisada, compite con las fuerzas invasoras por el derecho a existir bajo la nieve. Tan pronto como dejas el lecho de paja, ves el foso helado que una vez fue una protección, ahora es un obstáculo traicionero. Un puente levadizo desgastado cruje en protesta cada vez que alguien lo baja para entrar o salir. Dentro de los muros de madera y arcilla, las torres de vigilancia sostienen antorchas encendidas como faros obstinados. Te unes a un grupo de defensores armados con arcos y garrotes, enguantados con piel, aunque tus dedos congelados apenas pueden tirar de la cuerda. El frío es despiadado. Cada respiración convierte cristales en su barba y bigote, y el viento corta como finas cuchillas. Te preguntas cuántas noches faltan para que se agoten los suministros. Históricamente, los asedios de invierno, como el asedio de Orleans en 1428, demostraron que la falta de leña y alimentos dentro de las murallas podía derribar incluso a la guarnición más decidida. Y sabéis que vuestra resiliencia colectiva se pondrá a prueba hasta el límite. Pronto llega el toque de queda, las luces se apagan, las puertas se cierran y los vigilantes adoptan posiciones rígidas en las murallas. Afortunadamente, el asedio no es total. Hay un pequeño claro en el bosque nevado que permite realizar patrullas nocturnas en busca de leña o suministros olvidados. Te ofreces como voluntario, te envuelves en capas de lana y piel, llevas un saco de cuerda y una daga de hoja curva, ideal para cortar ramitas congeladas. El silencio exterior es sepulcral, interrumpido únicamente por el crujido de la nieve bajo tus botas. Te mueves con pasos sigilosos, pero cada exhalación revela tu posición. En un punto predeterminado, se encuentra un viejo roble, de tronco retorcido, cuyas ramas aún resisten el peso de la nieve. Con la daga, corta ramitas y ramas más pequeñas, alimento que mantendrá calientes a varias familias cuando él lo lleve. Aquellos que viven bajo asedio saben que cada respiración cuenta y cada tronco vale más que las monedas. En el camino de regreso, te encuentras con una patrulla enemiga que custodia la brecha. El corazón se acelera, silencio, cuerpo inmóvil, manto alineado con el paisaje blanco. Pasan sin percatarse de tu silueta. Se regresa al interior de las murallas, donde se raciona la leña en las piras comunales. Cada familia recibe fragmentos calculados para mantener un pequeño brasero durante apenas unas horas. Se debate entonces si es mejor un fuego central común o estufas individuales, una decisión que, según las crónicas del asedio de Capri en 1528, podría dividir la moral de la guarnición.
Mientras apilas la leña recogida en un rincón de la chimenea comunitaria, notas los rostros pálidos y los hombros encorvados de tus compañeros de aldea. Nadie habla de derrota. La esperanza es un fuego invisible que arde en los ojos. Los niños, envueltos en capas, aprenden el ritual de enterrar la mano en las brasas y sacarla sin gritar, un entrenamiento de resistencia que, además de valiente, sirve como prueba de coraje para los futuros defensores. La comida, sin embargo, es el verdadero asedio interno. Las gachas ligeras ya se están convirtiendo en una leyenda y la cebada solo queda en granos sueltos. Las sopas colectivas se dan en proporciones mínimas y, hasta hace unos meses, eran tan espesas que podían sustentar a un hombre durante un día entero. Ahora bien, cada cucharón caliente es un perdón divino, pero también una tensión, porque quien come $0.25 más por la noche deja menos calorías para quienes se despiertan al amanecer para verlos. En la habitación oscura, la vibración de las cadenas y el crujido de las puertas señalan que es hora de otro turno de vigilia. Cambias la manta por el arco y te posicionas en una repisa de madera bajo el cielo estrellado, sintiendo la fría hoja tocar tu yugular. Cualquier sombra cercana es motivo de alarma. Cada ruido, potencial ataque sorpresa. El asedio no se limita al muro, sino que invade cada pensamiento y cada sueño. El amanecer trae un viento repentino que hace bailar la nieve en torbellinos. Las antorchas parpadean y el brillo de las estrellas parece distante. Reúnes más leña para mantener las brasas encendidas, un ritual de vida o muerte. Mientras apila ramitas en el brasero, reflexiona, un asedio invernal es una prueba de ingenio y solidaridad, donde cada chispa de calor, cada grano de cebada y cada intento de vigilancia forman el muro invisible que puede salvar un pueblo. Al amanecer, la campana de la torre resuena, llamando a todos a contar los cuerpos y los suministros. Algunos compañeros de equipo no regresan de su turno. La nieve mantiene sus cuerpos ocultos. Es una pérdida que corta el pecho más profundamente que cualquier rayo helado. Aún así, respiras profundamente. La primavera, aunque lejana, sigue siendo una promesa. Y cuando el tímido sol toca las copas de los árboles, comprendes, dormir bajo el asedio invernal no es un alto el fuego contra el frío, sino un combate constante, una vigilia donde el adversario está hecho de hielo, hambre y miedo, derrotado solo por el coraje colectivo y por cada fuego improvisado que insiste en arder en la oscuridad. Te despiertas con un pálido resplandor que entra por la grieta de la puerta que cubre el rastrojo de paja. El invierno finalmente termina y la primavera se asoma. Fin de temporada, comienzo de un sueño apacible. Hoy, el canto de los pájaros sustituye al lamento del viento helado y la promesa de días templados se infiltra en las grietas de tu cabaña. Te incorporas lentamente, con los músculos todavía tensos por las largas noches pasadas vigilando, y observas cómo la luz difusa cubre las paredes de arcilla con un tono amarillento, casi cálido. Todavía envuelto en tu pesado manto, extiendes la mano y tocas el montón de paja que te servía de cama. Es más seco, menos húmedo por las heladas y desprende el suave aroma de los cereales. Históricamente, se sabe que, después del invierno, los agricultores solían sustituir la paja vieja por heno nuevo recogido en los primeros prados en abril, reforzando la cama para mejorar el aislamiento y mantener alejadas las plagas que se acumulaban en el material viejo. Te levantas, sacudes el heno restante y extiendes la paja oscura del otoño, preparando el espacio para un nuevo comienzo. Se usan menos capas, una túnica de lana fina, un chaleco acolchado y una manta de lino ligera. El aire ya no desgarra la piel. Cada movimiento trae consigo un ligero escalofrío de frescura, pero ya no el mordisco del frío extremo. En la puerta, cuelga la oruga de paja bien lavada para que se ventile y evite que aparezca moho cuando mejore el tiempo. Curiosidad marginal, en algunas regiones del norte de Inglaterra, los campesinos dejaban bolsas de paja a la luz de la luna durante 3 noches seguidas, creyendo que el rocío lunar purificaría el material, reduciendo la presencia de ácaros y hongos, un método empírico de descontaminación que algunos investigadores ahora comparan con los modernos procesos de secado al aire. Te acercas al brasero comunitario y notas que la leña está seca, limpia y menos consumida. Las viejas brasas se han utilizado hasta la última chispa, y ahora la nueva leña espera un ajuste en cantidad, menos troncos robustos, más ramas delgadas, para mantener el fuego bajo durante la noche, sin las violentas llamas del invierno.
Es una oportunidad de dormir con un brasero más suave, ahorrando leña y generando calor constante, una estrategia registrada en las crónicas de Dorset, donde la rotación de troncos en piras más pequeñas mantenía las casas calientes sin agotar los suministros. Se extiende la manta colectiva alrededor de la pira y se ajusta la cama de paja a unos pasos de distancia, creando un anillo de calor que envuelve el cuerpo sin necesidad de capas absurdas. El debate académico persiste. Algunos investigadores sostienen que el aflojamiento de las capas y el uso de fuegos más suaves indican una adaptación consciente al clima primaveral, mientras que otros sugieren que dichos cambios simplemente resultaron de la escasez de leña después de meses de consumo intensivo, lo que obligó a realizar ajustes drásticos en preparación para el descanso. Eliges creer que es un poco de ambas, economía y comodidad emergente. A medida que se acerca la noche, el canto de los grillos se emplaza al aullido del viento. Observas las primeras hierbas verdes que se deslizan a través de las grietas del suelo de tierra. Los brotes de ortiga, salvia y trébol prometen sopas más ricas, menús que pronto incluirán hojas tiernas en lugar de raíces secas. El aire nocturno es fresco pero nunca frío, un refrigerante natural que calma la fiebre en un cuerpo cansado. Te recuestas en el montículo de paja renovado, ahora perfumado con heno seco y algunas hojas de menta colgadas del techo para repeler insectos y proporcionar un aroma relajante. Este repelente verde proviene de antiguas costumbres galas y fue incorporado por los campesinos como alternativa al fuerte aroma invernal, combinando practicidad y bienestar. Cada hoja de menta proporciona una sensación de frescor y aleja a los mosquitos nocturnos que reaparecen con el calor. El sonido es diferente ahora, ranas croando en los pantanos cercanos, búhos cantando en tono bajo y, en la distancia, el canto de un pastor que conduce su rebaño de regreso a su refugio. Todo el pueblo parece respirar aliviado, como si exhalara la tensión acumulada durante meses. Sientes que tu cuerpo se relaja, el peso de las capas desaparece y el suspiro colectivo ya no es un apretón, sino un abrazo suave y aireado. Recuerdas el patrón de sueño dividido que prevalecía en invierno, el primer sueño y el segundo sueño, y sonríes al darte cuenta de que con noches más cortas y menos frías, tal vez el sueño se fusionará en una sola etapa. Las investigaciones en diarios campesinos registran este fenómeno. La transición al sueño continuo se produjo con el cambio a los horarios unificados de sueño de la primera hora, que permitían de 6 a 8 horas de descanso ininterrumpido de abril a septiembre. Tu cuerpo se siente pesado por el cansancio acumulado, listo para una noche entera sin vigilias. Mientras cierra los ojos, sus últimos pensamientos flotan hacia la próxima cosecha, los cultivos que brotarán y la vida renovada que florecerá incluso después del invierno más cruel. La paja te acoge como un nido amigable, el brasero emana calor moderado y el aroma de las hierbas persiste en el aire. Las prendas ligeras se ajustan como una segunda piel, sin fricción ni peso excesivo. Respiras profundamente, entregándote al sueño tranquilo que no has sentido en mucho tiempo. Y por un breve momento, olvida el frío cortante, las vigilias agotadoras y el asedio implacable. En el umbral del sueño, comprendes, el final de la estación trae el comienzo del sueño sereno. Ahora la luna se pone silenciosamente sobre los campos que reviven y el canto de los gallos todavía está lo suficientemente lejos como para no interrumpir el descanso. Estás inmerso en un sueño profundo, no el sueño fragmentado de las noches de invierno, sino una suave continuidad, donde cada respiración se funde con la siguiente sin la vigilancia constante del frío. El mundo parece doblarse al ritmo de la primavera, donde el aire de la noche ya no castiga, sino que adormece. Cada detalle del refugio refleja las lecciones aprendidas, la paja nueva, seca y fragante. El anillo de brasas suaves que mantiene el calor contenido. Capas ligeras que aíslan sin aglutinarse. Las hierbas frescas que ahuyentan a los insectos y endulzan el aire. Es una coreografía de supervivencia perfeccionada a lo largo de generaciones, pequeños ingenios que, juntos, nos han permitido atravesar el invierno y afrontar la siguiente estación con confianza. Duermes bajo la misma tierra que una vez se congeló pero que ahora se calienta con la promesa de cosechas, trabajo renovado y celebraciones bajo el sol. Todo el pueblo descansa así, unido no por el miedo sino por la esperanza, compartiendo el calor renovado del cuerpo y del espíritu. Cada respiración profunda anticipa días de sol, de risas, de esfuerzos al aire libre sin la sombra constante del frío mortal.
y cuando el sol de la mañana por fin invada tu refugio, despertarás con el pecho libre, la mente despierta y el corazón ligero. Porque en la Edad Media dormir bien era un triunfo silencioso, un acto de resistencia que comenzó con leña, paja e ingenio, pero que se encarnó en la renovación del sueño, simple, continuo y verdaderamente pacífico. Buenas noches. Fin del guión. Dulces sueños.